Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, todas aquellas personas que están siempre pendientes de nuestras plataformas. Un saludo especial también para las personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Juan Carlos Polanco en nuestro segmento de Gobierno Civil Bíblico. Así que, Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, bendiciones, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Gracias un día más por escucharnos un día más en nuestra programación Gobierno Civil Bíblico, este espacio en el que intentamos explicar la idea que tiene Dios acerca del gobierno, la idea que tiene Dios acerca de administración de una sociedad, cuáles son las leyes que Dios aprueba, cuáles son las leyes que Dios rechaza, eh, cuál es la noción de justicia que nosotros debemos aplicar. Y, y gracias, de verdad, porque entendemos que no son ideas muy digeribles hoy en día, ¿cierto? Para nosotros hoy en día es impensable o es inaudito pensar que el gobierno civil está solamente para, o sea, está para cumplir roles tales como alimentar al pobre, dar subsidios, dar bonos, y sin embargo, no. El gobierno civil tiene un propósito bíblico, un origen bíblico, digamos, y su propósito es uno solo, ¿cierto? Que es brindar seguridad en cuanto a lo que es la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿cierto? Proteger a aquellos que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal, ¿cierto? Entonces, para muchos, incluso para el mundo cristiano, es difícil entender esto y sobre todo es difícil aceptarlo, sobre todo cuando se recibe una ayudita del gobierno, sobre todo cuando estamos involucrados, ¿cierto? Trabajamos como servidores públicos y todo eso. Entonces, hemos estado hablando durante este segmento, digamos, acerca de cuáles son las funciones de aquellos que se meten en el mundo de la política, que son cristianos, cuál es la función de aquellos que no están, digamos, en el mundo de la política, son civiles a pie, así como nosotros, y cuál es la forma la que deben actuar, ¿cierto? Obviamente está la libertad, ellos son libres de actuar como ellos quieran, pero nosotros, a la luz de la palabra, animamos, confrontamos, digamos, y le explicamos a aquel cristiano que tiene dudas, que tiene que quizás no sabe qué hacer, quizás no sabe qué es por quién tiene que votar o qué es lo que tiene que hacer. Nosotros, a la luz de la palabra de Dios, le, le inspiramos, podríamos decir de cierta manera, ¿cierto? Entonces, gracias por aquellas personas que se han tomado la paciencia de seguir escuchando, de seguir analizando, porque entendemos que no es un tema digerible, digamos. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden hacerla. Está el pastor Ricardo Molina, que también es el director de este segmento. Estoy yo como el co-director también, y tenemos a nuestra acompañante también, a la señora Alba Patricia, que también está con nosotros para ayudarnos, guiarnos, digamos, en temas un poquito más complejos. Entonces, gracias, de verdad. Bueno, continuando con lo que infiere hoy en día, hemos estado trabajando en un libro hace casi un mes, más o menos. Este libro se llama En busca de la República Hebrea. Aquí está. Si ustedes lo quieren, está escrito por el doctor Stephen McDowell y por el doctor Mark Belailes. Si ustedes lo quieren, pueden comunicarse con la radio, comunicarse con nosotros y hacemos que llegue a su casa. Bueno, tiene un costo, obviamente, pero no es algo, digamos, que uno diga, no, imposible, ¿cierto? No es un libro grande, es una cartilla pequeña que uno puede ir analizando, pero no significa que el contenido que tenga no sea eh, en vano, digamos, es un contenido muy, muy bueno. Entonces hemos estado analizando, el libro, como digo, se llama En busca de la República Hebrea, y hemos ido viendo los otros capítulos, el capítulo número 1, que explica cómo el pueblo clama por libertad, ¿cierto? Ellos buscan ser libres, pero no saben cómo, no saben qué es libertad, no la conceden como esta idea que uno es libre siendo responsable, ¿cierto? Cuando el niño se quiere independizar de la casa, cuando ya cumple 19 o 20 años y sabe y cree que está trabajando,
y tiene que independizar y si quiere ser libre, claro, puede ser libre, pero la libertad infiere en que si se va solo, tiene que ser responsable con deudas, responsable con gastos de arriendo, responsable con un montón de cosas. Ya no hay, ya no hay alguien velando por uno, sino él está solo velándose por sí mismo. Entonces la libertad apela a la responsabilidad y la responsabilidad apela a que yo le hago caso a la ley, ¿cierto? Entonces vimos en el capítulo 1 eso. En el capítulo 2 durante esta semana fuimos analizando los marcos de la República, de una República constitucional, digamos, cuáles son aquellos pilares por los cuales una república constitucional se debe ir afirmando, cimentando, digamos. Y uno de estos es la descentralización del gobierno, ¿cierto? Fuimos explicando cómo estos gobiernos tienen que estar descentralizados completamente, tienen que tener servidores públicos que vayan de menos a más para ir estando más cerca, lo más cerca posible del, de la gente, que la gente no vea al político como si fuera un rey puesto en la nada, que es un inalcanzable, como si fueran estos dioses del Olimpo, digamos, ¿cierto? Tienen que ser personas a las cuales uno tenga acceso, tenga que solucionar problemas y todo eso, ¿cierto? Entonces, el gobierno debe ir descentralizado completamente. Otro de los marcos es el constitucionalismo, ¿cierto? Nosotros somos un gobierno de ley, tiene que haber una constitución y nos debemos regir por esta ley, porque si no lo hacemos, eh, porque si no lo hacemos, vamos digamos, a hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? Los últimos capítulos de Jueces, el versículo termina en el último capítulo de Jueces, termina el libro diciendo, y en ese tiempo no había, no había ley, no había rey, perdón, y cada quien hacía lo que mejor le parecía a sus ojos, ¿cierto? Entonces nosotros no queremos que termine de esa forma. La sociedad en sí, tiene que haber una ley por la cual nosotros nos rijamos y podamos experimentar la libertad, ¿cierto? Ya fuimos explicando la semana pasada que la constitución tiene que ser buena, es por eso que yo también decía que es importante mucho más que, que la gente vote de buena manera por legisladores, ¿cierto? Es mucho más importante votar por aquellos que hacen la ley, por aquel que la hace, que la ejecuta, ¿cierto? Porque el presidente puede ser muy de izquierda, pero si intenta hacer algo, o muy comunista, muy extremista, digamos, pero si intenta hacer algo que va en contra de la ley, los legisladores no lo van a dejar. Pasó en Perú. ¿Se acuerdan que el presidente Pedro Castillo quiso hacerse de la suya, digamos, quiso disolver la Cámara de Diputados y no le dejaron, que se quiso hacer como un golpe de Estado, algo así, y no le dejaron y ahora está preso, loco. Entonces, cuando hay buenos legisladores que le temen a la ley, que de verdad son gente de bien, que le temen a la ley, él puede ser el villano mismo de la película, el que esté gobernando, pero si no tiene el poder, no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces también es importante eso. El otro marco de la República importante que vimos fue la separación de poderes, ¿cierto? Como el poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen que estar separados completamente. El poder judicial y el poder ejecutivo tienen que estar por debajo del poder legislativo en sí, ¿cierto? El poder legislativo es aquel que hace la ley y después las mismas personas que legislan son las que se tienen que someter también a la misma ley, ¿cierto? El poder ejecutivo es el que hace cumplir la ley, por eso es que tiene que estar sometido. Y el poder judicial es el que la interpreta, por eso que también tiene que estar sometido al poder legislativo. El poder supremo en una sociedad es el poder legislativo, ¿cierto? Aquellos que hacen la ley y nosotros nos sometemos de manera voluntaria a crear esta ley es porque eso significa que el poder legislativo es el más importante de todos, ¿cierto? Entonces, otro de los marcos también que vimos es el juicio por jurado, ¿cierto? En una sociedad constituida está la presunción de inocencia, está el derecho a defenderme, el derecho a apelar, un juicio debe ser ordenado para que el juicio no caiga en manos de aquel que fue injuriado, digamos,
y que esta persona quiera hacer justicia por su propia mano, nosotros le entregamos esta capacidad de hacer justicia a la sociedad y la sociedad a través de jueces competentes, jueces que sean temerosos de la ley, temerosos de Dios, eh, hagan su trabajo, enjuicien de manera justa para que tanto el injuriado sienta que hubo justicia, así como también el que cometió el crimen sienta que tuvo que pagar también por la justicia, ¿cierto? Entonces, es bien importante eso. Hoy en día, esto es un tema bien que nosotros como ciudadanos lo menospreciamos mucho, pero sin embargo es importante que lo entendamos, porque hoy en día, si a nosotros nos roban algo o sufrimos alguna estafa o algo, al momento que atrapen al ladrón o algo así, nosotros como víctimas nos vamos a recibir nada, ¿cierto? El gobierno es el que hace que el villano pague, pero paga para el sistema, no paga para nosotros ni nada de eso. Entonces, el que es víctima de crimen, aunque el hombre esté pagado tras la reja, el hombre queda como con un sazón, con un gusto a injusticia, como que dice, igual me quedé aquí en la nada, no fue restituido ni mi teléfono que me robaron, o ni mi carro que me robaron, se perdió, no sé, no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces es importante hacer justicia, ¿cierto? Dios nos entregó la posibilidad de hacer justicia por eso, para que nosotros sepamos eso. Otro de los marcos que fuimos viendo es el control civil de las policías y de las fuerzas militares, ¿cierto? Este lo vimos el lunes, y también entender lo importante que es esto, entender que hay fuerzas de orden público, tanto de manera interna como de manera externa, ¿cierto? Aquellas fuerzas que están encargadas de protegernos de manera interna, como si fueran los glóbulos blancos, digamos, dentro del cuerpo, y aquellas personas que están dentro de una fuerza civil militar que están encargados de protegernos de alguna injuria o amenaza o guerra externa, ¿cierto? Entonces, es bien importante que estos dos poderes, ¿cierto? Tanto la policía como el ejército, estén en manos de un solo cuerpo, que sería el poder ejecutivo en sí, ¿cierto? Que el poder ejecutivo se encargue de eso, a través de ministros, de generales, de todo eso. También es importante entender que aquellas personas que lideran hoy en día los ejércitos, los capitanes, generales, lo que sea, son personas que tienen que ser elegidas por el pueblo, ¿cierto? A través del poder legislativo. Entonces es importante entender eso también. Y el último marco el último, perdón, sí, no. El penúltimo que vimos es la economía de libre mercado, ¿cierto? Tener una economía libre en donde yo tenga libertad, digamos, de ejercer algo, obviamente algo que esté dentro del marco de la ley. No voy a comercializar con algo que es ilegal, ¿cierto? Las drogas y todo eso. Pero eh, es importante también que los que están gobernando entiendan eso, entiendan que no tienen derecho por sobre nuestra propiedad, por imponer leyes que nos arrebaten a través de impuestos, cosas, digamos, materiales que hace que el que se sacrifica día a día, aquel que trabaja, que está luchando por levantar una empresa, sienta que está quedando sin nada, ¿cierto? ¿Cuál es el incentivo que tiene este empresario para ¿cómo se llama? Para poder seguir creciendo, seguir invirtiendo? Si sabe que el país en donde está no le está dando ni una de las facilidades para poder seguir creciendo y sacando algún provecho del trabajo que está generando, ¿cierto? Lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que está pasando aquí en Colombia, ¿cierto? Yo tengo muchos amigos que son empresarios y son de acá, de Colombia, y dicen que día a día cada vez más está más difícil levantar una empresa porque tienes que pagarle mucho impuesto al gobierno, casi entre impuestos y impuestos, lo que suma es casi el 50% de lo que te llega a nivel general del ingreso bruto, digamos. Entonces está muy complicada la cosa, ¿cierto? ¿Qué herramientas le estamos dando a las personas para que puedan
surgir, prosperar, tener negocios, alimentar a sus familias, darle trabajo a la gente. Hay que recordar que el gobierno nunca da un trabajo y nunca genera un peso. Los que generamos plata y los que movemos la economía en una sociedad somos nosotros, las personas del día a día, no el presidente, no los legisladores. Ellos lo único que hacen es, hoy en día lo único que están haciendo es aprovecharse de la plata que nosotros generamos para hacer leyes, para hacer lobby, para corromperse aún más, ¿cierto? Hemos estado viendo los casos de corrupción en los que están metidos los políticos hoy en día, y estamos hablando de una cantidad que un trabajador promedio en su vida va a ver, en su vida, o sea, siendo con los pies en la tierra, siendo realistas, digamos, un trabajador promedio nunca va a poder ni siquiera imaginar tener en su poder la cantidad de dinero que mueven estos políticos en sí, y es plata que es de la gente, no es nuestra. Entonces es importante eso, tener el poder limitado del gobierno, no darle oportunidades, no darle rienda suelta, digamos, a la hora de que controle la economía. Porque claro, ellos llegan y llegan con una careta, con una máscara de buenos, de que ellos vienen a ayudar y todo eso, pero en esos buenos sentimientos, digamos, pues se van a apoderar de más y más y más de la libertad de las personas. Entonces ellos llegan y dicen, a ti te falta algún tipo a los viejitos les falta algún tipo de beneficio, algo, listo, vos voten por mí, yo le doy beneficio a los abuelitos. Perfecto, pero eso significa que cobran más impuestos y todo eso, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con la educación, con la salud, con todo. Yo les puedo asegurar que si no cobraran o no existieran estos tipos de ministerios, y toda la plata que nos quitan la tendríamos en nuestros bolsillos, no alcanzaría de más para educar de buena manera a nuestros hijos, para tener una buena salud, para tener un buen bienestar para nuestros ancianos, ¿cierto? Es importante entender eso porque ellos te quitan en promedio 2 años de sueldo, no, 2 meses de sueldo al año. Estamos hablando de que en un año que tú trabajas, 60 días, aproximadamente 65 días le pertenecen al gobierno. O sea, hay 2 meses que tú estás trabajando sin obtener ni una, ni una ganancia, digamos, ¿cierto? Con el IVA, con el impuesto, con el 19% que te cobra el IVA y todo eso. Son 2 meses de trabajo. Y imagínate de que venga alguien y de la nada te dé 2 sueldos mínimos, ¿cierto? Y esto va en promedio. Si tú ganas 2 sueldos mínimos, si ganas más de 2 sueldos, entonces ahí uno se da cuenta de que te alcanzaría la plata además para tener un buen seguro, para tener una buena salud, una buena educación, todo, ¿cierto? Entonces, y aparte tener la libertad, digamos, de hacer, jugar con tu dinero, ¿cierto? Hacerlo, aplicarlo en el ejercicio de la economía, crear algún negocio, algo para multiplicar tus ingresos en sí. Entonces vemos que hay muchas personas que iniciaron sin nada. Yo conozco muchos testimonios de personas, sobre todo que estamos metidos en este mundo del comercio electrónico y todo eso, personas que iniciaron sin nada, con una pequeña inversión de 200.000 pesitos hoy en día, y hoy en día manejan muchos, son proveedores de tiendas completas, tienen muchos trabajadores, son un canal de bendición para muchas familias porque pagan sueldo y todo eso. Entonces, aquellos que son benefactores sociales, verdaderamente no es el gobierno, sino somos nosotros, a través de fundaciones, a través de la iglesia, a través de trabajo, ¿cierto? Si nosotros vemos que nuestros trabajadores son buenos, con gusto le pagamos un buen sueldo, con gusto lo mantenemos bien, con seguros y todo eso. Entonces es importante eso, mantener la economía libre, ¿cierto? Y el último marco de la República que fuimos viendo es la elección de representantes, ¿cierto? Es importante esto, ¿por qué? Porque Dios mismo en el Antiguo Testamento podemos ver que de que Él le pidió el consentimiento al pueblo. El pueblo eligió, ¿cierto? Y cuando el pueblo eligió deshacerse de Él, Dios respetó también esa el- elección, ¿cierto? Si Dios hubiese sido un tirano o algo, Él le hubiera dicho, no, me hacen caso y punto, se acabó la cosa, aquí yo mando, o si no, los destruyo. O sea, una actitud de un tirano, pero no. Lo que hace Dios es advertirles
le dice a Samuel, sí, al profeta Samuel, y le dice, no, no, tranquilo, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, ¿cierto? Pero dile qué es lo que va a pasar. Y el profeta Samuel va y le dice, si usted elige un rey, este rey les va a quitar sus carrozas, les va a quitar su cultivo, a sus mujeres se las va a quitar, a sus hijos los va a poner como soldados, le va a quitar los granos de su cultivo y se los va a dar a su círculo cercano. Va a pasar todo eso. Y aún así, el pueblo quería ser como las otras naciones, querían tener un rey y optó por tener un rey y Dios respetó esa, digamos, esa elección que el pueblo tomó, ¿cierto? Entonces es importante eso, porque si Dios mismo nos pide permiso para que Él nos represente, ¿quién más somos los seres humanos para venir y apoderarnos de una sociedad, de algo sin que sin de que te hayas postulado o de que te hayan elegido, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros entendamos que nuestros líderes no son señores todopoderosos, árbitros absolutos con un poder inmenso. Son personas que están representando el bien de la sociedad, ellos están ahí para hacer cumplir la voluntad de la sociedad y la voluntad de la sociedad es prosperar. Lo que quiere el pueblo es prosperar y para ser prósperos, ¿qué es lo que se necesita? Seguridad, libertad de economía, una buena educación, se necesita todo eso, entonces la gente en su ejercicio de libertad aplica eso. Entonces, para que tus posesiones estén bien cuidadas, que tú sepas que no vas a llegar a un lugar y te van a robar al día siguiente, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta de lo que pasó en El Salvador, de ser uno de los países más peligrosos del mundo, o el más peligroso del mundo, pasó de ser el más seguro de América Latina, entonces, o de América en general, el más seguro del continente entero, del continente americano entero. Y eso repercutió de manera social, de manera cultural, de manera económica en El Salvador. Mejoró la situación, todo. ¿Por qué? Porque, claro, la gente está muy interesada en invertir porque en el país hay seguridad. Y al haber seguridad, tú con más ganas te metes al país a invertir, a hacer lo que sea, porque vas a estar tranquilo sabiendo de que no te van a robar nada. Entonces es importante eso, de que los representantes entiendan eso, entiendan que están solamente para proteger los intereses del pueblo. Y los intereses del pueblo son vida, propiedad y libertad, ¿cierto? Entonces, perfecto. Terminando con este capítulo, el de la separación, perdón, el de los marcos de la libertad, avanzamos con el capítulo de hoy, que sería el origen de la república, ¿cierto? Voy a compartir pantalla para que vayamos viendo. Acá todo, ¿sí? Compartir. Aquí está, aquí está, perdón. El origen de la república. Entonces, sé que ya hemos hablado de esto, pero lo que no hemos hecho es dar un paseo histórico, digamos, por cada sociedad, civilización que fue, digamos, de menos a más, ¿cierto? Hubo un faro de luz que fue Israel en los tiempos antiguos, después ese faro de luz se apagó con el tiempo, cuando eligieron reyes, todo eso se corrompió, y después seguimos viendo cómo cómo las otras sociedades han intentado imitar, pero no ha podido haber un resultado hasta la llegada de los Estados Unidos, digamos, en, en el origen de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces aquí dice, durante la historia podemos ver que las antiguas civilizaciones, a excepción de la República Hebrea, descansan y están cimentadas en la idea de la asumida desigualdad natural del hombre, ¿cierto? Entonces todas estas culturas que nosotros vemos, la árabe, la india, la china, la egipcia, la romana, la, la azteca, la maya, civilizaciones grandotas, digamos, pero todas tenían algo en común. Para todos, el ser humano era diferente, ya sea por color de piel, ya sea por casta, ya sea por raza, ya sea por etnia. Por ejemplo, en el caso de la India, o hasta hoy en día, la India se maneja por un sistema de castas. Entonces, si tú, aunque tú seas una persona que no merece nada porque eres un flojo, por ser de una casta rica, vas a morir rico, vas a estar acomodado, porque tú crees, ellos piensan de que nacieron así y van a morir así.
¿cierto? Y con el pobre pasa exactamente lo, lo mismo, digamos. Una persona que nació de una casta de pobre, aunque sea muy inteligente, sea muy trabajador, una persona sabia, todo, si nació en una casta de pobre, olvídate, si no te van a dar ni una posibilidad de presentarte, de mostrar un pitch, digamos, para tu negocio o algo, porque eres pobre y tienes que morir siendo pobre, ¿cierto? Entonces, en la India se manejan así. En Roma, en la antigua Roma, digamos, los presos en Roma era un país, una nación completamente imperialista. Ellos atacaban otras comunidades, la esclavizaban, o si no, la dejaban ahí, pero ponían un rey títere, y el verdadero rey era el emperador. Tenían que rendirle tributo al César y todo eso, pero también pasaba exactamente lo mismo. Cuando llegaban a un lugar y veían a los germanos, que eran personas así bárbaras, más despelucados, barbones, ellos pensaban que eran animales, claro, y de cierta manera el comportamiento de ellos era un comportamiento incivilizado, ¿cierto? Era un comportamiento en donde se mataban mutuamente y todo eso, y entonces ellos concluyeron y dijeron que ellos no eran seres humanos, que ellos eran personas que merecían ser tratadas como bestias, como animales, y esclavizaban, las usaban para su entretención, tanto en los gladiadores como en la prostitución, el abuso, todo, la esclavitud, la servidumbre y todo eso. Entonces los romanos también tenían ese precepto de que ellos eran el ombligo del mundo civilizado, digamos, era el centro del mundo civilizado, y el resto tenía que estar sometido bajo ellos. Entonces, un romano, escuchar hablar a un romano de aquella época era el equivalente a escuchar hablar a un alemán de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se creían lo último, lo último. Entonces, eran personas que estaban muy convencidas de que merecen estar por encima de otros, ¿cierto? Entonces ellos estaban convencidos de que el poder debía residir solo en un puñado de personas, que esté por encima del resto de la sociedad, ¿cierto? Entonces ellos creían y pensaban en este sistema de gobierno centralizado completamente, ¿cierto? Desde la excepción de la República Hebrea, que la República Hebrea fue un gobierno de ley descentralizado completamente, ¿cierto? Moisés descentralizó el poder completamente, no era solamente él el que mandaba, sino eran muchas personas que estaban ahí con él, hombres de buen testimonio, de buena fe, temerosos de Dios, temerosos de la ley y todo eso. Entonces, a excepción de la República Hebrea, las demás sociedades eran todas centralizadas completamente, ¿cierto? Es por eso que nosotros vemos que cuando las grandes capitales de la sociedad eran destruidas, automáticamente la sociedad se desmoronaba de una. ¿Por qué? Porque en una sola ciudad estaba estaba el centro político, el centro económico, estaba el centro religioso, todo, ¿cierto? Por eso que Tenochtitlán, en el Imperio Azteca, al momento de ser saqueada completamente, el Imperio Azteca cayó ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los aztecas eran centralizados completamente. Entonces, la capital del Imperio Azteca, que era Tenochtitlán, era la capital cultural, la capital religiosa, económica. Entonces, al acabar con esta ciudad, ya se corta, es como si le cortan la fuente de agua, además a otra fuente. Si cortan la fuente principal, va a dejar de fluir el agua para el otro lado. Es exactamente lo mismo. Todas estas sociedades pensaban de esta manera, que eran personas que pensaban que el poder político tiene que estar centralizado solamente en un puñado o en una sola persona, ¿cierto? Entonces, fue aquí los autores fueron viendo a lo largo de la historia ejemplos, digamos, de cómo se originó la República, ¿cierto? No la República Hebrea, sino la República como la conocemos hoy en día, ¿cierto? Este sistema, como explicamos al principio, este sistema en el que el gobierno de la ley, el imperio de la ley, cómo la gente tiene que hacerle caso a la ley, de esa manera resguarda sus derechos, resguarda su economía, todo eso.
Entonces, la primera que vimos fue la República Hebrea, ¿cierto? Aquí dice, el primer ejemplo genuino de gobierno en libertad en la historia del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque si uno analiza los 10 mandamientos que Dios le entregó al pueblo a través de Moisés, los 10 mandamientos se, se dividen en dos partes ceremoniales, ¿cierto? Está honra lo que es Dios, los primeros 4 mandamientos. Está el quinto mandamiento que es honra madre y padre, que yo creo que debe ser como el mandamiento que Dios lo puso ahí entre medio para, ¿cómo se llama? Para que porque los padres obviamente son un tema de autoridad, reflejo de Dios y todo eso. Entonces, si honras a Dios, también honras a tus padres, por eso Dios puso en honra madre y padre en medio de los 10 mandamientos como el número 5. Y el resto de los mandamientos son de carácter religioso, ¿cierto? O sea, perdón, los primeros son de carácter religioso y los segundos son de carácter cívico, para honrar y cuidar el bienestar de tu prójimo, no robar, no matar, o sea, hay un montón no levantará falsos testimonios, hay un montón de leyes que Dios nos hace cumplir para el cuidado de la gente. Y si uno comprime estos 10 mandamientos en tres derechos, sale el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad, ¿cierto? Dios nos manda a rechazar a otros dioses para que seamos libres, porque ningún Dios no va a dar, ningún Dios pagano nos va a dar la libertad que Dios verdaderamente nos está dando, ¿cierto? Es importante eso. También nos manda a cuidarnos como sociedad, ¿cierto? A proteger al prójimo, a no robarle, a no matarlo. Eso significa de que yo como individuo tengo que ver, si Dios me dice no tienes que matar a tu prójimo, y si nosotros analizamos en el Éxodo y en el Deuteronomio, lo mismo corre para extranjeros, corre para personas desamparadas, o sea, somos todos iguales ante la ley. No hay una separación, digamos, por clase social ni por nada de eso. Entonces, la República Hebrea fue el primer, digamos, ejemplo genuino en el que la gente experimentó una libertad tal y cual como Dios la quiere, ¿cierto? Entonces aquí dice, mientras todos los demás gobiernos del mundo centralizaban su poder en las manos de un rey emperador, Moisés estableció un gobierno con la mayoría de los poderes descentralizados. Aquí dice, estableció, perdón, ah, aquí, estableció un cuerpo civil que estaban limitados en sus decisiones, o sea, aquellas personas que estaban gobernando o los representantes no podían hacer lo que querían, no gobernaban a capricho, digamos. Ellos estaban ahí obedeciendo la ley, ¿cierto? Y ellos eran elegidos por el pueblo y el pueblo decidía obedecerles siempre y cuando estas personas obedecieran la ley y la hicieran ejecutar para el bien de la sociedad, ¿cierto? Si, según Dios, si hoy en día un gobierno no hace eso, no legisla para el bien de la sociedad, el gobierno debe quedar, el pacto, digamos, entre la sociedad y el legislador debe quedar eh, anulado de una, porque no, no se está cumpliendo el pacto. Digamos, el pacto tiene que ser solamente para que la persona, si está en un puesto de poder, tiene que ser solamente para hacer un bien, ¿cierto? Entonces, la República Hebrea fue como el primer ejemplo de libertad que nosotros vemos. El segundo aquí está, que es Grecia y Roma, ¿cierto? Entonces aquí dice, el segundo intento histórico que encontramos para establecer un gobierno democrático, ¿cierto? 6 siglos antes de Cristo, el ateniense Solón elaboró un sistema legal que permitía a la gente hacer sus propias leyes. Entonces, nunca fueron como los hebreos, o sea, nunca fueron libres verdaderamente como la libertad que experimentaron los hebreos en sí. Y solo se limitaron a algunos aspectos de la libertad, ¿cierto? Derecho a voto, el derecho a foro, a reunirse, tenían algunas cosas que hacer, pero si estas personas que votan, estas personas que debaten, que están en foros, que hablan, todo, son personas paganas, el resultado va a ser una ley pagana, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este principio de libertad, tanto griego como hebreo, se fue manifestando por toda Grecia
¿Y qué fue lo que pasó? Hubo caos, hubo guerra civil, hubo Grecia, hubo anarquía completamente en Grecia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cicerón murió en este caos que hubo, mataron a Cicerón, al último gobernador, digamos, y después el gobierno tuvo que aplicar una tiranía y retrocedió al totalitarismo, habían perdido todo aquello por lo cual Solos había luchado tanto, un gobierno en donde la gente votara, en donde la gente hiciera leyes, todo eso, retrocedieron a todo eso y volvieron, digamos, al mundo totalitario, a donde solamente un hombre manda y dicta a capricho qué es lo que hace el pueblo y qué es lo que no tiene que hacer, ¿cierto? Entonces también es un ejemplo claro, digamos, de cómo el simple hecho de que nosotros votemos y seamos libres no significa que vamos a ser prósperos. ¿Por qué? Porque ellos fueron libres, pero fueron libres en su desorden, en su caos. Esta libertad los condujo a anarquía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la República Hebrea los hebreos siendo libres, digamos, podían elegir representantes y todo eso, nunca cayeron en este tipo de crisis, a no ser cuando ya después comenzaron a elegir reyes, pero en los tiempos antes de los reyes, cuando los jueces gobernaban de buena manera, algunos, el pueblo nunca cayó en este tipo de caos, de desorden en sí, y siempre había una persona encargada, había un profeta encargado que estaba entre el pueblo y entre el juez o entre el rey después, era el encargado de avisarle al pueblo, decirle que estaban yendo por el camino errado, que se arrepintieran, que volvieran a los caminos de Dios, ¿cierto? Entonces, muchas veces este profeta fue apresado, fue ignorado, fueron desterrados, fueron personas que no las tomaron en cuenta cuando el pueblo ya se desordenó completamente. Ellos quedaron como aislados completamente de la sociedad, los profetas, digamos. Entonces, es importante entender esto, entender de que si yo soy libre, no soy libre para hacer lo que yo quiera, sea bueno o sea malo. Soy libre solamente para obedecer a Dios, para gobernarme bajo la soberanía de Dios. Dios tiene estatutos, Dios tiene leyes, Dios tiene una manera la que nosotros debemos regirnos y debemos hacerle caso y ser libres dentro de estos parámetros que Dios ya estableció, ¿cierto? Y otro episodio más de la historia fue el cristianismo, ¿cierto? Y aquí dice, durante muchos años, los principios de nuestro Señor Jesucristo comenzó a reafirmar los conceptos hebreos de libertad. La Gran Comisión ayudó a expandir esta idea por toda Europa y por toda Asia también. Entonces, dice, estas ideas afirmaban el valor del individuo como persona, sin importar la clase social, política o la raza, ¿cierto? Jesús también enseñó que los gobernantes están para ser siervos y no para que las personas les sirvan a ellos. Entonces, estas ideas que trajo nuestro Señor Jesucristo, trajo a la mesa aquí, las mostró a toda la humanidad y los ap- apóstoles, digamos, se encargaron de esparcir esta idea por toda Europa, por toda Roma, por toda Asia, digamos. Entonces perdón. Ah, entonces es importante de que Jesús comenzó a hablar de la libertad en sí, ¿cierto? Él se mostró como un canal entre el hombre y Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios, ese fue el sacrificio, volver a unir el vínculo que se había perdido a causa del pecado, ¿cierto? Entonces, las personas tenían ahora la posibilidad de que a través de Jesucristo tener una relación íntima con Dios, hacerle caso, obedecer, digamos, y así armar sociedades buenas, una sociedad buena, ¿cierto? También Jesús, las ideas que él también predicaba o hablaba, las que se le veía, era la igualdad ante todas las personas. Él le habló y le hizo milagros a gentiles, a judíos, a romanos, a paganos, ¿cierto? A creyentes, a fieles, a todo. Entonces, es una clara referencia, digamos, de que el amor y la santificación de nuestro Señor Jesucristo no descansa solamente en los judíos, descansa en todos. Todos somos alcanzados por este sacrificio que Él hizo. Entonces,
Si todos nosotros somos alcanzados, significa que todos tenemos el mismo valor. Y si todos tenemos el mismo valor, no puedo tratar a una persona por el simple hecho de ser de otro color de piel o de otra clase social diferente a mí. Tenemos los dos el mismo valor ante los ojos de Dios. Y Jesús fue una de las cosas que reafirmó durante su vida, durante la vida que estuvo predicando y todo eso. También enseñó que los gobernantes están para ser siervos, no para ser servidos. Y no solamente Jesús, recordemos lo que pasó con Juan. Con Juan el Bautista fue una persona que le dijo en la cara al rey que estaba pecando, estaba desobedeciendo, estaba haciendo lo malo, le costó su cabeza, sí, pero aún así nadie le quita al rey las cosas que Juan le dijo. O sea, ya quedó Dios, perdón, Dios a través de Juan y ya le habló a él, lo acusó. Entonces nosotros los cristianos debemos ser así, debemos ser acusadores de lo malo, alabadores de lo bueno. Cuando un político está haciendo mal las cosas, debemos ser los primeros, no nos debemos quedar callados a la hora de que el político, por el hecho, ay, es un político cristiano, ay, al fin tenemos un político cristiano, pero este político cristiano llega al poder y empieza a robar. No, no debemos quedarnos callados, debemos acusar, a hablar. Eh, Nosotros somos los nuevos profetas, digamos, en este caso. Debemos ser la voz entre el pueblo y el gobierno para acusar lo que está haciendo mal. Cuando hablo de nosotros como profetas me refiero a la iglesia como rol. El rol de la iglesia tiene que ser ese, preparar cristianos, todo, y que estos cristianos tengan la valentía y la osadía y un corazón dispuesto, porque hoy en día los cristianos muchos están corruptos, ven que un político le ofrece algo, dinero para armar la iglesia, algo así, y se venden completamente. Entonces es importante esto, que entendamos que nosotros estamos para acusar al que hace lo malo en el poder político, no nos podemos quedar callados y decirles a estos políticos que no son todopoderosos, que son personas que las que están ahí para cumplir un rol y el rol es servir al pueblo, no que el pueblo se sirva no que se sirvan del pueblo, ¿cierto? Ellos no estamos en los tiempos antiguos en donde ellos eran los señores todopoderosos que hacían lo que querían y nosotros como los plebeyos teníamos que hacerle caso. No es así la cosa, ¿cierto? Entonces hay un marco constitucional, debemos votar por personas que lo mantengan de manera sana, lo mantengan de manera que se aplique a la sociedad de una manera óptima, digamos, con principios bíblicos, principios cristianos, y, y para que la cosa funcione, para que nosotros podamos avanzar como sociedad en sí. Entonces, ya el tiempo se nos está acabando. La próxima semana vamos a estar hablando de los otros puntos que faltan. Todavía faltan tres eslabones de la historia para poder alcanzar para ver cómo Dios creó una república moderna, que fueron los Estados Unidos. Aún faltan unos pocos eslabones para que vayamos viendo la próxima semana, ¿no? Entonces, nos despedimos. De verdad le doy las gracias por el espacio, gracias por la paciencia que nos han tenido. Y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, bendiciones del Altísimo a todos y que Dios los bendiga.